Bueno, antes que nada agradecer a la vicerrectora y al rector la invitación a participar de este seminario y también convocar a la CONEAU para la firma del acuerdo de evaluación institucional. No es a veces habitual que el presidente del organismo venga a la firma de un convenio, a la reunión del Consejo Superior, pero tratamos de promoverlo, así que es muy importante para nosotros compartir con ustedes esa firma y sobre todo con todos los sectores que componen la comunidad universitaria. La institución tiene ya bastante experiencia, por lo que ha contado el rector y el video institucional que pasaron al inicio, tanto en evaluación institucional, este sería su tercer proceso, como en acreditación de carreras. No obstante, el público se renueva, yo tengo que contar lo que el organismo hace, así que sobre todo voy a hacer una distinción de las funciones del organismo, porque tienden a confundirse por parte del público entre acreditación de carreras, tanto de grado como de posgrado, como en evaluación de instituciones. Bueno, el organismo, ustedes saben, se crea con la Ley de Educación Superior en el año 95, comienza a funcionar en agosto del año 96 y tiene 4 funciones centrales. La primera función, que es la menos conocida por el sistema consolidado y que tiene autonomía, que tiene que ver con la función de creación y evaluación de creación y puesta en marcha de nuevas instituciones universitarias. El presidente mañana va a dar algunas estadísticas, pero les puedo adelantar una, por ejemplo, que es bastante impactante y que el público en general no la conoce, porque afecta a los actores que no están dentro del sistema, sino que afecta a los que quieren entrar al sistema. Por ejemplo, la CONEAU tiene un rol muy importante en la creación de nuevos proyectos de instituciones privadas. Ha evaluado hasta el momento 131 proyectos, de los cuales se han aprobado 22 solamente. Eso habla del fuerte impacto que el organismo ha tenido en la ampliación o no de la base institucional de nuestro sistema. En el caso de las universidades nacionales, el organismo también tiene un rol importante, pero ex post la creación, es decir, se crean por ley del Congreso y el organismo interviene posteriormente. Esta es una función que es poco conocida, ya le digo, silenciosa de la CONEAU, pero que tiene que ver con una porción del sistema, el que pugna por entrar, el que está dentro, que son muchas privadas que tienen un inicio de autorización provisoria, y que el organismo, junto con el Ministerio de Educación, tutela desde el punto de vista académico y desde el punto de vista administrativo a esas instituciones que inician sus actividades. Con lo cual el organismo ahí tiene un grupo de funciones, que son 10 en total, que no las voy a relatar, que son muy sustantivas también para el organismo y ya les digo, menos conocidas. Esa fue la primera función que se puso en marcha en el organismo. La segunda función fue evaluación institucional, precisamente junto a la acreditación de carreras de posgrado en el área de salud. Después se fue avanzando sobre otras áreas disciplinarias. Y por último se puso en marcha la acreditación de grado, con lo cual son, como verán, 4 funciones. Lo que tiene que ver con el inicio de las instituciones, la evaluación de las instituciones en funcionamiento, las acreditaciones de carreras de grado y las acreditaciones de las carreras de posgrado. Las de grado, ustedes saben, no entran todas, sino que las que se van incorporando como carreras declaradas de interés público por parte del Consejo de Universidades y el Ministerio de Educación. Primero quería un poco poner 3 características que son como sobresalientes del sistema de evaluación y acreditación que tenemos en nuestro país, que si bien en otros países hay muchos sistemas, también en otros países existen estos sistemas y hay parecidos de familia, no todos los organismos cumplen la misma cantidad de funciones en el mismo momento, y hay veces que, por ejemplo, hay un ministerio que tiene una función y otros organismos, como la CONEAU en este caso, tiene otras funciones, que están separadas algunas funciones que en nuestro organismo están todas juntas. Pero sí contar estas 3 características que me parece que son muy importantes de comprender, porque se comprende todo el sistema, que es, en primer lugar, que es un sistema que funciona en red. Lo que les decía anteriormente, las instituciones, las que son recién creadas, pasan por un proceso inicial de evaluación, ¿sí? Ex ante, podríamos decir. Después, en el caso de las privadas, tienen un proceso de evaluación, de autorización provisoria y de evaluación permanente durante los primeros años de vida, y aquí la CONEAU interviene activamente.
Por otra parte, en ese proceso de evaluación permanente que se hace de esas instituciones que comienzan a funcionar, la CONEAU también toma en cuenta las acreditaciones de carrera de esas instituciones, ya sean que tenga carreras acreditables del artículo 43 de la ley o carreras de posgrado. Lo mismo pasa con las instituciones nacionales, es decir, se crean, tienen que hacer evaluación institucional. Nosotros en la evaluación institucional tenemos en cuenta también por los procesos de acreditación por los que atravesó la propia institución universitaria, tanto de grado como de posgrado, con lo cual es un sistema que tiende a influenciarse mutuamente dentro de ese sistema. Nosotros hicimos ya a nuestro organismo 2 evaluaciones externas por organismos internacionales, la última se hizo en el año 2015, y una recomendación de nuestra primera evaluación externa hecha por la IESALC fue que debíamos trabajar mucho en la integración de nuestras propias funciones. Así como ustedes a veces nosotros les decimos que integren las funciones, bueno, nosotros también nos dijeron que teníamos que integrar la evaluación de la acreditación de carreras con la evaluación institucional. Bueno, y eso hemos hecho, estamos haciendo, queda mucho por andar todavía, pero estamos trabajando mucho en la integración cada vez mayor de los resultados de la acreditación con lo que pasa también en la evaluación institucional y viceversa. Es un sistema obligatorio, esto también es una particularidad. En muchos países hay, por ejemplo, acreditaciones voluntarias de carreras. Esto genera, mañana el presidente seguramente va a hablar de esto, un piso de igualdad importante porque no genera, por ejemplo, carreras de primera o carreras de segunda, sino que la acreditación establece un estándar mínimo para todas las instituciones, ya sean privadas, estatales nacionales, estatales provinciales o extranjeras. Las pone en un pie de igualdad. El carácter cíclico de las evaluaciones y las acreditaciones. Aparece un número diabólico, siempre digo yo, en la ley, que es el 6. Cada 6 se hace todo. Ahora hay acreditación también por 3 con compromisos, pero hay un número ahí que aparece que es cada 6 años. Respecto a la evaluación institucional y a la obligatoriedad del ciclo, la CONEAU lo que ha decidido es, porque no tiene poder de parte administrativo ni de policía sobre las instituciones, pero el Ministerio ha acompañado esta decisión de no obligar a las instituciones a procesos que tienen un componente político muy importante en las instituciones. Ustedes piensen que, lo saben los rectores mejor que yo, acá Carlos, con Carlos hemos compartido CONEAU, de todo un poco, hemos compartido también dar clases. Saben lo que es, de alguna manera, llevar un proceso adelante de evaluación institucional, lo que es poner un informe objetivado, consensuado por toda la comunidad universitaria y ponerlo en común. Distinto es cuando se hace un proceso de acreditación de una carrera que afecta a una porción no mínima, pero una porción más chica del sistema, y esto hace que no se movilicen todos los actores alrededor de un proceso de autoevaluación. Entonces, lo que la CONEAU ha hecho en este caso es simplemente inducir a las instituciones, bueno, ustedes han cumplido el ciclo de 6 años, deberían iniciar un nuevo proceso de autoevaluación y de evaluación externa. Pero lo cierto es que el sistema está funcionando de esta manera, y lo que sí está funcionando más en régimen es el proceso de acreditación. Después, al final, les voy a pasar algunas cifras de las evaluaciones externas que llevamos hechas hasta ahora, desde el año 98, que se puso en marcha el sistema, hasta nuestros días. Por otra parte, a nivel internacional también existen como 2 modelos arquetípicos. Un modelo que pone más acento en los aspectos del mejoramiento del sistema, es decir, que el sistema de evaluación esté al servicio de acompañar a las instituciones en sus procesos de mejora, en el desarrollo del proyecto, y otras que ponen el acento en el aseguramiento de la calidad de ciertos estándares mínimos de calidad. En nuestro país, en realidad, se combinan ambos procesos. Lo miraba Carlos, porque Carlos de alguna manera participó en esta decisión de la CONEAU de la acreditación que no sea binaria, es decir, acredita, no acredita, la acreditación de grado estoy hablando, sino que la acreditación sea por 3 años con compromisos de mejora. Eso fue un gran avance en el sistema de evaluación y acreditación, porque además vino acompañado de políticas activas por parte del Ministerio de Educación, de mejoras de esos problemas que aparecían detectados en las instituciones, en las carreras. Entonces,
ahora vamos a ver bien con más detalle, pero la evaluación institucional, el modelo que adoptó la Argentina es un modelo más parecido a lo que fue la experiencia del PAIU en Brasil o a la experiencia del Comité de Evaluación francés, de una evaluación que acompañe a la institución, que la ayude a aprender, a innovar, y es un proceso continuo, digamos, que no se termina nunca. Entrando un poco más en detalle, sé que para algunos va a ser un poco escolar esto, pero prefiero ser escolar para que se entienda, digamos, ¿no? Por una parte voy a hablar de lo que, para lo que no estamos convocados hoy, que es la acreditación de carreras, porque siempre nos confunden. Tenemos que hacer una tarea siempre de predicar la evaluación institucional, porque la gente todo el tiempo nos dice, bueno, pero si el informe de evaluación externa termina con un dictamen desfavorable, ¿qué pasa? Y se agarran la cabeza. Y en realidad, bueno, la UNPA sabe que no es así, no termina con un informe desfavorable, termina con un informe con recomendaciones. Eso sí es la acreditación, que es más binaria, efectivamente. Y además la acreditación tiene una doble pinza. La acreditación tiene la pinza jurídica, por una parte porque las carreras están asociadas, la acreditación de las carreras está asociada a la validez de los títulos, y una pinza económica, financiera, si se quiere, que en el caso de las universidades nacionales han accedido a mejoras en las distintas dimensiones que hoy las repasaba Mónica en una de las filminas. Entonces, en el caso de la evaluación institucional no hay ninguna pinza. Tienen que ser procesos voluntarios, son procesos más políticos, mucho más conflictivos, sin duda. Aparece la cuestión del poder, la cuestión del conflicto, que no se lo puede, a veces se lo puede esconder, a veces no, pero siempre está ahí latente. Y en el caso de la acreditación, el centro, como digo acá en el primer punto de esta diapositiva, en el aseguramiento de la calidad, aunque después introduce la cuestión del mejoramiento. ¿Por qué? Porque hay ciertos estándares, digamos, que se definen, que en el cual participa, y esto ha sido muy importante para la CONEAU, asociaciones de facultades y el Consejo de Universidades también, que es el que en definitiva define qué titulaciones entran en el artículo 43, que son declaradas de interés público, y cuáles son en definitiva los estándares que cada una de las carreras van a tener. Entonces, hay un proceso de legitimación de estos estándares muy importante. Acá nuestro organismo, ustedes saben, no define en ningún momento los estándares, simplemente lo que hace es ser un organismo de aplicación de normas que se generan en otros organismos. Entonces, esto ha legitimado mucho el accionar del organismo. Ustedes piensen que la CONEAU fue efectivamente un organismo un poco intruso cuando comenzó a funcionar. Era muy polémica, la ley de educación superior fue muy polémica, y el funcionamiento del organismo, qué impacto iba a tener sobre el sistema, qué función iba a tener, bueno, todo un debate que se generó, que ya está un poco viejo, pero que fue importante en aquel momento, ¿no? La CONEAU tuvo que hacer varias pequeñas acciones para que instalarse en el sistema y que no fuera rechazada de plano. El marco referencial evaluativo en el caso de las carreras, bueno, es la Ley de Educación Superior, las normas complementarias y los estándares de acreditación de cada una de las titulaciones. Esto es importante porque en institucional, después vamos a ver, no hay un modelo de institución externo, ¿sí? Acá sí hay unos estándares mínimos que cada titulación debe cumplir. Es una evaluación que tiene compromisos y tiene plazos, se hace cada 3 o cada 6, según cómo le haya ido a la carrera. Con lo cual introduce a esa cuestión del mejoramiento el componente de mejora que fue muy clave para que este sistema funcionara mejor. En el caso de la evaluación externa, que es lo que nos convoca hoy, acá sí ya me meto un poco en el camino de la evaluación. La función, el centro está puesto sí aquí en el mejoramiento. Solamente la CONEAU hace una suerte de acreditación institucional, que no le llamamos así, en nuestra ley no se llama así, aunque en otros países sí hay lo que se llama acreditación institucional, cuando hacemos una autorización de una nueva institución o cuando hacemos una autorización definitiva de una institución que tiene reconocimiento provisorio. Eso se asemejaría a un proceso de acreditación institucional. Pero lo cierto es que digamos, nuestro país no decidió ese camino de la acreditación institucional, sino que eligió un camino donde se pone el acento en la cuestión de acompañar a las instituciones en su proceso de mejora. Por lo tanto, el marco referencial que tenemos de evaluación
es la Ley de Educación Superior y las normas, esto obviamente todas se tienen que atener a esas normas, pero es el proyecto de la institución. Tenemos en cuenta el proyecto de la institución, que a veces es un proyecto que está un poco anquilosado y escrito en un papel y que queda ahí en un estatuto un poco perdido el objetivo y la misión de la institución, pero que se actualiza y es muy importante que las instituciones elaboren planes de desarrollo, planes estratégicos, se llaman de distinta manera, que de en cierta manera actualizan o ponen al día y sirve como un referencial de acción mucho más directo para los actores, un plan de desarrollo con plazos y, digamos, y objetivos más precisos que un proyecto de institución muy global. Tiene plazos y el objetivo es el plano de análisis, es las estructuras de gestión, las políticas, los programas que son más transversales a la institución. Ya todo lo que tiene que ver con los análisis más curriculares, más de planes de estudio, de carreras, es la propia acreditación la que avanza sobre esos procesos y la evaluación institucional se fue corriendo más hacia el nivel de la evaluación de la gestión, que era un poco el objetivo inicial de un artículo que vamos a ver ahora, que es el artículo 44 de la ley, que hoy lo nombraba el rector, que es un artículo central en la ley en lo que hace a la evaluación y a la acreditación. ¿Por qué? Porque un poco también lo señalaba Mónica al inicio, la ley o el legislador o la legisladora que la aprobaron en ese momento tenían en la cabeza la idea de crear un sistema que también las instituciones crearan sus propios sistemas internos. Si uno lee muchas de las declaraciones del CIN previas a la ley respecto a la evaluación institucional, se señalaba esta cuestión de que tiene que estar asociada a la gestión institucional. Si no está asociada a la gestión institucional es para cumplir un trámite externo burocrático y se convierte en algo, como decía hoy Mónica, tecnocrático, que sin ningún sentido y de alguna manera se hace más carne en la institución como parte del funcionamiento de la institución. Esto obviamente es difícil. Las instituciones muchas veces arman una comisión, eso se desarma y así pasan en acreditación y así pasan en evaluación institucional, pero bueno, hay que insistir con esto de que las instituciones creen alguna unidad interna, nosotros lo llamamos unidad interna, que trate de aunar o de hacer mayor integración entre los procesos de evaluación institucional con los procesos de acreditación, sobre todo de carreras de grado. La ley lo dice, ¿no? Dice, las instituciones deben asegurar instancias internas de evaluación institucional. Deben tener por objetivo analizar logros y dificultades y sugerir medidas de mejoramiento. Estas medidas de mejoramiento serían estos planes de desarrollo o planes de mejora. Se hacen, dice la ley, en el marco de los objetivos de la institución. Acá está la cuestión autonómica muy marcada y que la CONEAU en todos sus documentos y en toda su práctica institucional, en evaluación institucional, ha mantenido, y es en el único lugar de la ley, esto también es llamativo, donde se introduce la figura del par académico. ¿Por qué? Esto es una hipótesis, por ahí Carlos tiene otra. Yo creo que es porque había mucho temor en aquel momento de que la evaluación externa diera lugar a una suerte de rankings de instituciones o a una clasificación de instituciones y que se genera una burocracia estatal, tipo como si fuese la CONEAU, que tuviese una burocracia estable que evaluara a las instituciones. Bueno, nosotros no tenemos una burocracia estable que es el equipo técnico, pero nosotros trabajamos con los profesores universitarios, con los investigadores, con personas que han participado en la gestión institucional. No somos nosotros, el organismo de la burocracia estatal, la que hace la evaluación. Entonces, la introducción en este tema, en esta función de los pares académicos, a mi criterio tiene que ver un poco con este temor de que fueran personas externas, muy externas al sistema universitario, sino que fueran personas realmente pares, que fueran personas que pudiesen comprender el mundo universitario y que no impusieran desde afuera ningún modelo externo de institución. El otro tema importante es que las recomendaciones para el mejoramiento tienen que tener un carácter público. Nosotros publicamos los informes, la institución también publica a veces sus propios informes de autoevaluación, esto varía de una institución a otra,
Pero el informe de evaluación externa es un informe que es público, ¿sí? Nosotros ahora cuando veamos un poquito los procedimientos, avanzo hacia... La CONEAU no siempre hizo la evaluación externa de la misma manera. Nosotros siempre nos hemos obligado a revisar los instrumentos, a cambiarlos, no tanto como para que las instituciones se desorienten, sino que se orienten más. Pero bueno, siempre estamos revisando la manera en que hacemos las cosas. Había un documento inicial que se aprobó en el año 97 que se llamaba Lineamientos para la Evaluación Institucional. Ese documento de lineamientos fue un documento muy importante, doctrinario en aquel momento, que el organismo viniese a ser un gran clasificador de instituciones universitarias. Ahí, bueno, se rescataba la cuestión del respeto a la autonomía y a las características que asume cada proyecto institucional. Bueno, fue muy importante ese documento, que tuvo una vida bastante larga. Tuvo hasta el 2011, usamos ese documento para hacer evaluaciones externas. Lo cierto es que ese documento empezó a quedar un poco corto y un poco instrumental. No era prácticamente un instrumento, era un documento más filosófico. Entonces la CONEAU empezó a desarrollar también con los avances de los procesos de acreditación de carreras. Ya en 2011 ya había realmente muchas instituciones que habían atravesado procesos de acreditación y sanciona una nueva resolución que se llama Criterios y Procedimientos para la Evaluación Externa. Yo como predicador muestro que acá está el librito, después lo pueden bajar de la web, yo voy a dejar algunos. En realidad es una resolución muy importante para que también la institución la tenga en cuenta en su proceso autoevaluativo. Si bien ahora vamos a ver, la autoevaluación está pautada de manera muy general, al contrario de los procesos de acreditación. Ustedes saben que en los procesos de acreditación de carreras, las instituciones, por ejemplo, las que han acreditado acá, tienen 5 ingenierías, si no me equivoco, me voy a alguna otra, 5 ingenierías, de grado hablo, ¿no? 5 ingenierías. Han pasado por procesos de autoevaluación y la autoevaluación está pautada. Ustedes tienen 4 meses para hacer esa autoevaluación, tienen que completar cierta información. ¿Por qué? Porque esa información debe nutrir primero a la CONEAU y después al Comité de Pares y luego también a la CONEAU sobre la información sobre si cumplen o no con esos estándares que se establecieron en las resoluciones ministeriales de estándares. Entonces, ahí sí tiene que estar pautada. Además, son evaluaciones que se hacen por convocatoria, en un momento preciso, y se evalúan todas juntas. La CONEAU en evaluación institucional no trabaja por convocatorias, sino que hacemos una a una por voluntad de las propias instituciones, con lo cual la autoevaluación tiene una pauta muy general. Lo que hemos logrado pautar un poco más, y es esta resolución 382, son 2 aspectos. Uno que tiene que ver con la información básica que tienen que presentar las instituciones. Esto fue un poco la experiencia de la CONEAU. Dijimos, bueno, a ver, en el repertorio de evaluaciones que la CONEAU hizo, ¿qué información más o menos se fue presentando? A partir de eso elaboramos un sistema que es carga online, de la cual se puede utilizar mucha de la información que se cargan en los indígenas, le digo yo, pero que no se pueden migrar. Cada informático es un mundo aparte, entonces no se puede migrar la información, pero sí se puede tomar la información en el sentido que tiene la misma estructura, mucha información de alumnos y docentes. Y por otra parte, lo que hemos elaborado es una guía de pares, que antes no existía. También eso sirve para las instituciones, sobre todo la UMPA, que va a empezar su tercer proceso, tener en cuenta esa matriz de preguntas, que son unas 60 preguntas, que los pares van a venir a responderse, ¿no? Entonces van a hacer algunas preguntas que están en esa guía. Es una guía obviamente para todas las instituciones, con lo cual lo mismo pasa con el CIEMI. Piensen que tenemos 130 instituciones en nuestro país y que, bueno, hay que hacer un sistema general que abarque a todas, es bastante complejo. ¿Qué es lo que hemos introducido que es nuevo en el sistema de educación superior universitario? Que existe un sistema de evaluación y acreditación, propiamente dicho. O sea, por ejemplo, cuando se haga la evaluación externa de la UMPA, y por eso es importante que la UMPA retome en su proceso autoevaluativo las recomendaciones de la evaluación externa anterior, vamos a ver qué pasó con esas recomendaciones.
Obviamente, como ustedes saben, la evaluación externa trabaja con recomendaciones de mejora. No están obligadas las instituciones desde el punto de vista jurídico a cumplir con esas recomendaciones. Obviamente nosotros tratamos de hacer, el organismo trata de hacer informes que sean legítimos para las instituciones, que sirvan, es decir, que no caigan en un saco roto, que se metan en un cajón, sino que sean esas recomendaciones apropiadas por la propia institución y que las recomendaciones realmente hablen de la institución, que sean realizables, algunas con recursos y otras con reorganización. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la evaluación externa anterior, qué es lo que pasó. También tenemos que tener en cuenta si hay, aunque no los pedimos, la CONEAU los pide, planes estratégicos o planes de desarrollo que se estén elaborando o que se estén llevando a cabo, ejecutando, ¿no? Para ver un poco también si la CONEAU puede aportar algo a la elaboración de ese plan estratégico, ese plan de desarrollo, o si puede aportar ajustes al que se está desarrollando. Por otra parte, tenemos en cuenta los procesos de acreditación de carreras de grado y de posgrado. El primer impacto para nosotros, que fue, así como dijimos, bueno, acá hay que actuar distinto, fue cuando fuimos a la Universidad Nacional de La Plata, en el 2009. La institución había pasado por 9 procesos de acreditación, o sea, de 9 carreras. Entonces dijimos, bueno, no podemos ir a la Universidad Nacional de La Plata y que los pares no sepan qué pasa en las distintas unidades académicas que participaron de procesos de acreditación. Entonces nosotros ahí, a los pares que participan en los talleres, que ahora les voy a contar un poco, les damos esa información de manera, las resoluciones de acreditación de carreras de grado tienen entre 40 y 60 páginas, nosotros les damos un resumen con información sobre esa unidad académica, sobre todo los aspectos institucionales. Entonces ahí estamos trabajando en un proceso interno nosotros de mayor integración de los procesos de evaluación del propio organismo. Respecto a la autoevaluación, muy breve, ya un poco se decía en la presentación general que hizo la universidad. Debe contar con un alto grado de participación. Esto, bueno, no está tampoco medido de ninguna manera. Mientras más actores participen, mejor, porque eso significa que después el informe va a tener un consenso más rápido, y también porque en la implementación luego de posibles cambios o de planes de mejora o planes de desarrollo, el involucramiento de una mayor y compromiso de mayor cantidad de actores es más positivo para el cumplimiento de ese plan. Debe adoptar una perspectiva histórica referida a los objetivos, es decir, la autoevaluación debe referirla en todo el momento al contexto y a la historia en la cual está desarrollándose el proyecto. Cubrir todas las funciones, a veces nos pasa que algunas instituciones no cubren todas las funciones, entonces la autoevaluación debe abarcar todas las funciones que lleva adelante la institución, básicamente las 3 funciones que indica el artículo 28 de la ley, que son docencia, investigación y extensión, más la dimensión de gestión institucional, que en realidad es gestión de todas esas funciones, ¿sí? Lo que se hace en el proceso autoevaluativo y lo que se hace en el proceso de evaluación externa. Enfocar a las instituciones como un todo, esto es una frase, sí, medio tonta parece, pero ¿qué pasa? Los procesos de acreditación son a veces graves, no favorecen esta mirada del todo, sino que tienden a fragmentar. Son como los efectos no deseados de las acreditaciones. ¿Por qué? Porque no solamente financieramente hay focos de la institución que están mejor, sino que hay focos de la institución que tienen una práctica autoevaluativa o de autorreflexión de mayor desarrollo. Entonces puede haber unidades académicas que esa práctica no la tengan tan desarrollada, entonces la institución va a tener que poner el acento ahí e incorporar a una mirada global de la institución. Dar una imagen documentada de la institución, tanto información cualitativa como cuantitativa. La carga de este sistema que nosotros tenemos, que se llama CIEMI, que es Sistema de Información para la Evaluación y el Mejoramiento Institucional. La sigla tuvimos bastante tiempo para definirla, ustedes saben que definir una sigla siempre es un lío. Digamos, la información más cuantitativa está en el punto C y D, digamos, ¿no? Cuerpo académico, alumnos y graduados. El resto es un poco de información más cualitativa, pero bueno, es una carga web, la institución carga la información, es ciega para nosotros esa información, no la vemos, hasta que la institución decide en un momento presentarla, ¿sí? Esa información, es pública solamente para los pares que intervienen y para la CONEAU, que tiene que mirar también esos datos.
en el proceso de autoevaluación. Después esa información deja de ser semipública, es pública en ese conjunto de personas. Hay información, en primer lugar, del contexto local y regional donde está inserta la institución, y información de la propia institución universitaria, que son todas estas dimensiones que son las más corrientes dentro de la evaluación institucional o de la acreditación de carreras. Nada más que son a distinto nivel, pero esta información se pide. La idea un poco del CIEMI, algunas instituciones no nos quieren mucho por esto, porque requiere mucha carga de información, sobre todo instituciones que tienen 80 carreras, por ejemplo, o 70 carreras. Para instituciones que tienen menos cantidad de carreras, que son medianas, chicas, en realidad esto es muy favorecedor de la organización de la información. ¿Por qué? Porque a las instituciones les pasaba eso, que empezaban su proceso de autoevaluación y no sabían bien cómo a veces organizar la información. Este sistema da una organización determinada, nosotros siempre tratamos de introducirle mejoras, con reportes, bueno, hay una serie de beneficios que el sistema tiene. Pretendemos que se convierta en una herramienta asociada a la gestión. Obviamente esto es difícil porque las instituciones tienen a veces sus propios desarrollos y sus propios sistemas, pero sí la CONIAU está trabajando cada vez más en la integración de la información que las instituciones le dan. Por ejemplo, la información que ustedes van a empezar a cargar en las acreditaciones de carrera de grado y de posgrado va a ser tomada por el CIEMI. Va a haber una relación y viceversa. Entonces, esto es importante porque desde el punto de vista informático estamos también trabajando en la integración de las funciones. En síntesis, digamos, en la evaluación externa hay un informe madre, que es el informe de autoevaluación institucional, que la institución lo asume. Ahí se describe, en cierta manera, las actividades que tiene la institución y, en definitiva, el proyecto en marcha, el proyecto en acción, la información básica cargada a través del CIEMI. Cuando existen, tenemos en cuenta también los planes de mejoramiento, planes de desarrollo, planes estratégicos, qué impacto tuvo la evaluación anterior y la acreditación también de carreras. Por otra parte, evaluaciones previas, la evaluación externa previa, bueno, las resoluciones de acreditación, informes anuales en el caso de las instituciones que tienen autorización provisoria, esto es para las privadas, nada más. Por ejemplo, en el caso de la UMPA, acaba de participar y ya tienen cerrado el informe con el MinSIT, muy importante, porque si bien es información mucho más detallada, que ahí trabajan, y eso es otro el objetivo, sirve y nutre a nuestra evaluación, porque además tenemos un acuerdo firmado con el MinSIT en el que compartimos los informes finales de evaluativos. Esto muy rápido, la guía tiene como les decía anteriormente, unas 60 preguntas, la pueden ver, como les decía, en la página, para darles un par de ejemplos. El contexto, tiene 7 dimensiones la guía. La dimensión 1, contexto local y regional, considerando los datos sociodemográficos, económicos o educativos, ¿cuál es el grado de inserción de la institución universitaria en el medio local y regional? Esa es una pregunta. En gobierno y gestión, la estructura real de la organización, se ajusta a la normativa institucional. La infraestructura y el equipamiento permiten un desarrollo adecuado de las funciones de docencia, investigación y extensión. ¿Existe la capacidad institucional para formular diagnósticos y generar políticas en el marco de un planeamiento estratégico? Bueno, son 60 preguntas, no las voy a leer todas, son un poco pesadas, pero tienen que ver con ese tipo de preguntas, donde nosotros acá no trabajamos, como ustedes verán, con estándares. Son criterios. Obviamente, si uno le dice a una institución, cuenta con una política, cuenta con una estructura, le está diciendo que tiene que contar con una política y con una estructura. Hay algo de inducción hacia cierto criterio, pero no hay estándares, como hay sí en las carreras, en acreditación de carreras de grado sobre todo. Estas les decía, son 7 dimensiones: contexto local y regional, misión y proyecto, gestión académica, investigación, extensión, una dimensión que le llamamos integración e interconexión de la institución universitaria y bibliotecas. Paso muy rápido por el procedimiento para que vean en qué punto están ustedes. Están en la firma del acuerdo y empezando el proceso de autoevaluación. Hay algunas instituciones que a veces empiezan su proceso de autoevaluación y firman el acuerdo al final, no hay problema.
Una vez que se firma el acuerdo, incluso también puede ser antes, la CONIAU está siempre muy abierta a eso, se establece un diálogo técnico con la institución. Esto es parte, contarles un poco de qué se trata este tipo de evaluación en el cual va a participar la universidad, tiene que ver con eso, con dialogar sobre las características que asume este proceso, tratar de sacar todas las dudas posibles y malentendidos que hay alrededor de estos temas. Bueno, ahí nosotros, una vez que recibimos el informe de autoevaluación, que en general las instituciones tardan un mínimo de entre 10 y 12 meses en hacer un proceso autoevaluativo de manera intensa, depende del tamaño, pero un año es lo mínimo. Nosotros recibimos ese informe y definimos a partir de las características que tiene esa institución, que el rector las relató hoy. Esas características para nosotros son muy importantes, es decir, que definan con detalle qué es lo que hace la institución en las distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir definir más ajustadamente cuáles son los perfiles de los pares. Entonces, definimos los perfiles de los pares y las ternas, y la CONIAU los aprueba. Es la CONIAU en realidad la que los define y los aprueba. Es el directorio de 12 personas que ustedes saben, si no saben cómo está compuesto después me dicen y se los digo, pero bueno, son 12 personas que son los que toman las decisiones, digamos, en el organismo. Se designan esos pares son comunicados a la universidad. Ustedes van a recibir una comunicación con un listado de las personas que intervendrían para que haya algún proceso posible de recusación. En general no hay procesos de recusación en evaluación institucional porque manejamos listados más pequeños, es más quirúrgico y es más detallado lo que hacemos y no tenemos la masa que a veces tiene acreditación, donde tienen que manejar muchas cantidades de pares y aparecen a veces las incompatibilidades que en evaluación, digamos, no aparecen tanto. Una vez que la universidad nos dice, ok, sí, está bien esos pares, nosotros hacemos un taller preparatorio de 2 días con los evaluadores, donde lo que hacemos es un proceso de desintoxicación. Es como estar 2 días hablando de una institución que no es la de ellos. Entonces tienen que sacarse la cabeza de la institución de ellos y tratar de hacerles entender esta otra institución, que obviamente no es que una es un shopping y otra un supermercado y otra una universidad, son todas universidades, pero siempre hay esta cuestión de que se desliza, digamos que traen su propia impronta institucional, la experiencia institucional que ellos tienen. Además nosotros, los pares que seleccionamos, no nos importa tanto que tengan doctorados y postdoctorados y grandes honores académicos, sino que lo importante para nosotros es que tengan experiencia en gestión institucional. Es decir, que hayan atravesado la experiencia de gestionar una institución universitaria. Ya sea como secretario, como decano, como rector, vicerrector, digamos, que tengan esa experiencia de haber pasado por una gestión de una institución. Se hace la visita a la institución que dura aproximadamente, se define la agenda de la visita, se le comunica a la universidad. También ahí, ustedes como van a ver en esto, es un proceso construido colectivamente con la universidad, no es un proceso unilateral. La universidad interviene activamente en varias etapas de este proceso. Entonces, la agenda no es que la define la CONIAU, la baja y esto es la agenda de visita, que sería a quiénes se van a entrevistar, básicamente eso, a qué personas se van a entrevistar o a qué sectores. Esto la institución puede redefinir esa agenda y plantear, bueno, miren, les faltó esto que para nosotros es importante, se les está pasando un elefante que no lo vieron, no sé, este sector quiere participar, quiere hablar, necesita que ustedes los escuchen. Bueno, así las agendas se van a veces haciendo una especie de gran chicle, grandes, intensas, son todo el día. Carlos viene de participar de una hace una semana, así que puede contarles. Son agendas intensas, digamos, tienen mucha actividad desde la mañana temprano hasta la noche. Luego de la visita a la institución, a cada par le asignamos nosotros una función. Por ejemplo, uno va a tener gestión y gobierno, otro gestión económico-financiera, otro gestión de la docencia, otro gestión de la investigación y otro gestión de la extensión. Son esas las funciones que nosotros tenemos dividido más o menos el comité. Uno de ellos es lo que se llama, nosotros lo designamos, no entre ellos, par relator, que está encargado de la redacción. No tiene funciones ni de coordinación del comité, ni de liderazgo, ni de jefatura del comité. Es uno más, simplemente es el escriba, es el que nosotros consideramos que escribe mejor.
piensen que constituir un comité que funcione desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la construcción del informe, de personas que vienen de distintas instituciones, de distintas disciplinas, es mucho más difícil que hacer funcionar un comité que acredita medicina, una carrera de medicina, por ejemplo, porque hay códigos más comunes. Es decir, acá la construcción de ese informe para nosotros es un trabajo muy cualitativo, muy lento. Hemos tratado siempre de acortar todos los tiempos, pero bueno, es realmente muy trabajoso. No siempre los comités funcionan bien, son pocas las veces que funcionan mal. No todos a veces escriben bien, entonces tenemos que siempre hacer un trabajo de reescritura a veces de los informes, porque cada par tiene que escribir una parte y después, digamos, hay un par que escribe el conjunto del informe. Sigo rápido. Hacen la visita, que dura aproximadamente 5 días, seguramente en la UMPA quizás dure un poco más por la cuestión geográfica, por ejemplo, no sé, UTN, que creo que había gente de la UTN acá, creo que fueron 4 semanas en la UTN, fueron 4 semanas en la Universidad Empresarial del Siglo XXI, bueno, hemos tenido visitas largas, algunas, promedio tienen 5 días las visitas, algunas duran 4, otras duran un poco más. El comité tiene un tiempo para hacer ese informe, más o menos un mes. Ese informe, una vez que está consensuado entre comités, se hace un taller de integración, se juntan otra vez a charlar y a definir el informe, consensúan las recomendaciones. Eso se eleva a la CONIAU, ¿sí? Se eleva a la CONIAU y la CONIAU envía el informe al rector, un primer informe, que no es público, sino que lo comparte el rector y la CONIAU solamente, un informe preliminar de evaluación externa. Ese informe ya es de la CONIAU, no es del comité. La CONIAU lo toca, pone cosas, saca. En general lo que hace es sacar, porque a veces los pares avanzan sobre el estatuto, avanzan sobre la autonomía, entonces nosotros no podemos, entonces ahí tenemos que pasarle el peine a ese informe. Cambiar los tonos, a veces hay un tono que no nos gusta, nosotros tratamos de guardar un tono muy respetuoso con las instituciones, también sintetizar, estamos haciendo informes cada vez más sintéticos. Bueno, la institución responde a ese informe, también no es público eso, y la CONIAU elabora lo que se llama el informe final. El informe final se le comunica a la institución luego, el rector responde con un post-scriptum, que ya es digamos, la culminación del proceso evaluativo. Las recomendaciones que se hacen en evaluación externa tienen estas características, que es importante por ahí detenerse un poquito. Se formulan de acuerdo a las dimensiones que son estas. Estas son las dimensiones que yo ya les había dicho: gobierno y gestión institucional, gestión económico-financiera, gestión académica, investigación y docencia. Investigación y extensión. Esto, como verán, se reproduce con la guía. Ustedes, si miran informes de evaluación externa de la CONIAU, tienen una estructura bastante similar. Sobre todo en los últimos 5 años, los informes tienen estructuras más similares. Los informes deben constituir un aporte para el desarrollo institucional y los planes de mejora, es decir, lo que les decía anteriormente, para nosotros es importante que la institución viva ese informe como un informe legítimo, que sea un informe que hable de la institución, que hable de las problemas. Si bien son eso sugerencias de acción, tienen un carácter público y se supone que las instituciones las tienen que asumir y tratar de resolverlas, esas problemáticas que aparecen ahí. Algunas cifras para cerrar y abrir un poco de preguntas. Primero, otra. La CONIAU ha crecido mucho en la cantidad de evaluaciones externas que ha hecho en toda su historia. Acá está separado por quinquenio, el último es un sexenio. Como verán, en el último sexenio, es decir, podríamos decir, hay más o menos la mitad del sistema hoy está en régimen con la evaluación externa, porque hicimos 51 evaluaciones externas y nuestro sistema tiene 103 instituciones en condiciones de ser evaluadas. ¿Por qué en condiciones de ser evaluadas? Porque hay instituciones que tienen menos de 6 años de vida. No sé, las que están todavía en proyecto, las que recién empiezan, privadas que recién empiezan, estatales que recién empiezan, que al no tener 6 años no están obligadas. Hay un periodo inicial del 98 al 2003 de 37, después de 33,
y después de 51 en el último sexenio. Querían ver que miraran un poco la composición de estas evaluaciones. Las estatales tienen un comportamiento bastante homogéneo. Si bien uno podría decir que en el último periodo 2010-2016 tendría que haber más, porque hay más estatales, pero muchas no tienen los 6 años cumplidos todavía. Pero uno podría decir, bueno, ¿qué pasó ahí que hay tantas, esas 20 ahí privadas en el primer periodo, que no se supone que no le tenían miedo también las privadas? Porque también el miedo por el lado de las privadas era que la CONEAU se metiera con el proyecto de la institución, que quisiera violar la libertad de enseñanza, por ejemplo. Bueno, en realidad no es que hay una fiebre, que las instituciones privadas aman más la evaluación institucional que las estatales, sino que había muchas estatales que se aprobaron entre el 89 y el 95, hasta la ley, el primer gobierno de Menem, se aprobaban 23 instituciones privadas, ¿sí? Entonces, la ley estableció que para obtener el reconocimiento definitivo tenían que hacer evaluación externa. Entonces, ese número de 20 y 16 acá es un número grande de instituciones que tenían provisoria de hace muchos años que se pusieron en el régimen a lo largo a partir del 2000 al 2009-2010. A nosotros sí nos llama la atención que este año se hicieron, por ejemplo, 13 evaluaciones externas. La CONEAU normalmente hacía un promedio de 6, 7 evaluaciones, y en los últimos 3 años hicimos 8, 10 y 13 este año. Muchas privadas, que están por su segundo ciclo también de evaluación externa, y muchas estatales que están por su segundo y tercer proceso digamos, evaluativo. Hay uno que tiene que ver, hay una filmina anterior, que es esta, que es un poco la cobertura. La CONEAU hizo, desde que se hace esta función en CONEAU, desde el año 98, 97, 98, 121 visitas, se evaluaron 90 instituciones, hay 32 que tienen una segunda o una tercera, como verán, hay una porción importante del sistema que ya tiene un segundo proceso, y ahí está un poquito todavía lo que falta, ¿no? Lo que falta y lo que no está en régimen no está puesto, pero por ejemplo hay algunas instituciones que hicieron una evaluación en el año 98, 99 y nunca más aparecieron, con lo cual ya tendrían que estar en su segundo proceso evaluativo. Pero tenemos muy pocas privadas que no han hecho ningún proceso, y estatales se va reduciendo, pero todavía queda ahí un núcleo resistente a esta función, que bueno, en algún momento tendrán que hacerla, pero la CONEAU no está obligando a esto y el Ministerio tampoco, simplemente es un trabajo, digamos, por el momento está funcionando de manera voluntaria la evaluación institucional, aunque hay siempre indicaciones de que las instituciones tienen que hacer esa evaluación, y la ley establece la obligatoriedad, de la manera en que se ha manejado hasta ahora es pues, de carácter voluntario. Bueno, yo, como es un diálogo técnico y no hice más que hablar, tienen ustedes la palabra, preguntas. Si no quieren usar el sistema de los papelitos porque van a tardar en escribir, a voz alzada, alguien que me haga una pregunta. Yo sé que les rompo las cámaras, le hago un desastre con eso, pero no importa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, o sí, o no. Ahí hay una pregunta, el señor. Por favor. Adelante. Buenos días, mi nombre es Aldo Risi, buenas tardes, mi nombre es Aldo Risi de Unidad Académica Río Gallegos. De acuerdo a, me pareció clara y pedagógica la exposición suya, quería preguntarle, de acuerdo a la evaluación que se está haciendo, ustedes tienen como marco, creo que lo dijo al principio, la ley de educación superior. Sí. ¿Se plantea CONEAU alguna reforma respecto a la ley de educación superior? Eso habría que preguntar a los legisladores. La CONEAU no es un organismo de aplicación de leyes y normas que, claro, que se definen en otro lado. No sé si hubo sí en algún momento discusiones de proyectos de ley. Por ahí
algún rector acá, Gabriela o el rector, saben si hay algún otro proyecto en este momento discutiéndose. La CONIAU ahí lo que hace es aplicar la ley, nosotros utilizamos mucho la ley, estamos todo el tiempo con la ley en la mano, porque es, sobre todo en el área de proyectos de instituciones nuevas, que tenemos que... La ley, por ejemplo, en el artículo 63 de la ley, muy específica es la ley respecto a los requerimientos que tiene que tener una institución privada nueva, ¿no? Pero después, bueno, respecto a la ley propiamente dicha, a la CONIAU en todo caso la consultarán, pero no define la CONIAU ahí nada. Mi pregunta era por si había algún tipo de criterio. No. Yo en los proyectos que conocí, estoy hablando del año pasado, el anteaño, que en algún momento circuló, la CONIAU seguía existiendo, con lo cual dije, bueno, voy a seguir teniendo trabajo, pero es lo único que sé. Después está toda la idea la ley establece también o prevé la existencia de agencias privadas de evaluación y acreditación. En algunos proyectos eso salía, no iba a existir, en otros seguía, ¿no? Lo cierto es que no han existido prácticamente. La CONIAU es la que las evalúa, nuestra área es la que las evalúa y las autoriza. En realidad las autoriza el Ministerio, pero la CONIAU hace la recomendación. Se hizo recomendación favorable a 2, de las cuales se puso en marcha una, que es la FAPEYAU, se llama así, que ha hecho muy poca actividad y no puede hacer acreditación de carreras, puede hacer solo evaluación institucional porque no tiene impacto jurídico. Pablo, una pregunta que nos llega, dice, en este proceso de autoevaluación, ¿qué lugar tiene el estudiante universitario, como que él en definitiva, sujeto de derecho? Sí, bueno, una de las falencias a veces de los procesos autoevaluativos es precisamente la participación de docentes, graduados y alumnos, porque bueno, a veces son los gestores los que están más preocupados por terminar el informe, porque se cierra un informe y a veces queda todos esos actores quedan un poco disminuidos en el informe. Para nosotros es importantísimo la participación a través de distintos mecanismos que la institución decida, puede ser encuestas, puede ser reuniones, que participen todos los sectores. Obviamente, como decía anteriormente, mientras más participativa la autoevaluación sea, más complicada para la institución al principio, pero también entiendo yo que es comprometer más a las personas en el informe que se va a consensuar por un lado y por otra parte después en una acción futura de un plan de desarrollo que esté asociado a esos procesos evaluativos. Muy bien, otra de las preguntas dice, ¿cuál ha sido la incidencia de los informes de autoevaluación externa en la efectiva mejora de las universidades públicas? Es una excelente pregunta que no puedo responder. Habría que hacer un estudio. Nosotros sí podemos decir algunas cosas generales, porque, le reitero, cada evaluación es muy específica. Las instituciones se han organizado mejor desde el punto de vista de la información, las estructuras se han fortalecido de gestión. Los bibliotecarios están muy agradecidos con nosotros porque ponemos siempre un consultorio de biblioteca en cada una de las evaluaciones y eso ha fortalecido esa función y bueno, las bibliotecas nos han agradecido eso, los bibliotecarios. Pero bueno, los impactos es muy difícil medirlos porque el impacto de una evaluación nunca es el impacto de la evaluación, siempre es el impacto también de otros factores que no tienen que ver con el propio proceso evaluativo. Hubo una técnica que en un momento hizo un estudio de 3 instituciones estatales para ver para qué les servía esto de la evaluación y la acreditación. Y bueno, sí, dicen esto que estoy diciendo, que ha permitido ordenar, que ha permitido nutrir los planes, pero que no es el único elemento que toman en cuenta para la toma de decisiones. Bueno, es en realidad un elemento más dentro del repertorio de informaciones que un gestor institucional debe tener a la mano. Y nosotros hacemos todo el tiempo autoevaluaciones de nuestra propia actividad y lo que aparece en los rectores que hemos entrevistado es esto, que la evaluación recompone cierto... a veces, entre comillas, no lo tomen directo esto, desorden que produce la acreditación. Porque, por ejemplo, quedan de lado las del artículo 42,
Entonces, a veces hay como un favorecimiento muy evidente de los que son las carreras del 43 que hay que recomponerlo desde el punto de vista de la unidad central. Esas manifestaciones han aparecido, que aparecen en nuestro propio proceso de autoevaluación cuando entrevistamos a autoridades de carreras, autoridades institucionales sobre el impacto. Pero habría que es una buena pregunta para comenzar un estudio. En realidad nosotros no lo tenemos tan estudiado y como no hay tampoco, no tenemos todo el sistema en régimen como para poder decir, ni hay estándares tampoco institucionales como para poder decir, a ver, el sistema ha mejorado en esto y en esto. Depende de cada proyecto, si son evaluaciones muy puntuales y difícil de hacer generalizaciones. Muy bien, una última pregunta para este segmento. Dice, ¿qué tipo de dispositivos de autoevaluación institucional se promueve o se sugiere desde la SPU para garantizar este proceso? Bueno, ahí sí, la llamamos a Mónica. Yo tengo otra gorra, pero bueno, sí. Bueno. Después, espera que contesto esta. En realidad, nosotros no brindamos ninguna. En el caso de acreditación de carreras, sí hay un dispositivo, está pautado. Acá no. ¿Por qué? Precisamente por la diversidad institucional. La diversidad de formatos institucionales, la diversidad de construcciones y arreglos políticos que hay en las instituciones, hace que nosotros no podamos imponer un modelo externo más que este modelo general que yo les dije de participación, enfoque global, información cuantitativa y cualitativa. Después no hay otro referente. Sí hay ahora un referente importante que es, nuevamente saco el librito de Pastor, la resolución 382 que les decía anteriormente, que fija los criterios, y la guía de pares. Es muy importante que la institución mire la guía de pares porque eso puede servir para el propio proceso autoevaluativo. Como un elemento más, obviamente, después está, ver que digamos que la institución pueda hacer una reflexión sobre la marcha de su proyecto institucional o su plan de desarrollo. Ahí no hay recetas que nosotros demos. Todo eso se puede decir, bueno, sí, importante una comisión central que articule las comisiones de las otras unidades académicas, pero eso, digamos, no es muy complicado de decir. Es más complicado de hacer después, ¿no? Porque, bueno, algunos hacen por función, eso cada uno elige la manera. ¿Hay una pregunta más que me querías hacer? ¿Sí? ¿Sí? Primero, buen día, agradecerle por la exposición muy didáctica y quería consultarle respecto al comité de pares que evalúan, evaluarlo, si está contemplado en la CONEAU incorporar en algún momento el personal no docente, porque por lo que se observa siempre son personal de gestión, académicos y una parte importante, los estudiantes y los no docentes no nos encontramos incorporados. En el comité de pares, usted dice. Sí. Sí, no, el formato que existe es este. Puede existir ese otro formato. El formato que establecen las normas es ese, por ahora. Hay otras agencias en otros lugares del mundo que tienen en la misma composición de la CONEAU. Los miembros son estudiantes o graduados. No, lo que sí, obviamente nosotros, las personas que participan como pares evaluadores han trabajado como gestores universitarios, así como en la gestión universitaria, con lo cual, bueno, conocen el mundo de, a mí no me gusta decir no docente, el mundo digamos, de la administración de la universidad como el mundo estudiantil, digamos, ¿no? Es un problema de quién tiene la palabra legítima y no es fácil eso. Sí, Gabriel. Sí, voy a aprovechar para hacer Sí. una pregunta. En la guía de Sí, guía de pares. O en el documento de criterios, la pregunta es si establece de alguna manera cuál es el alcance posible o pertinente de las recomendaciones que realiza. No. Simplemente las recomendaciones, lo que dice el artículo 44 de la ley, es que son públicas y nada más. No, las recomendaciones, desde el punto de vista jurídico, la institución no está obligada a seguirlas. Pero pueden tener las recomendaciones que realice CONEAU distintos alcances. Hago esta pregunta Sí. porque a veces hay cierta desproporción Ujú. en lo que se recomienda externamente
externamente en pos de la mejora de una institución que, por ejemplo, exigiría un rediseño. Ahora entendí. Sí, sí, sí. Ni tenía prevista ni Sí, 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 sí. ni estaría a su alcance hacer en No, bueno. corto plazo, que parecen desmesuradas en relación con el proceso. Claro. Sí, se trata de hacer recomendaciones que sean que estén lo más al alcance de la institución y realizables y que no dependa de grandes montos de recursos, sino más bien de cuestiones de reorganización, de reingeniería de algo, de procesos o de alguna estructura. Ahora había entendido mal tu pregunta. Sí, ahí nosotros cada vez los informes los hacemos más concisos, más jerarquizadas las recomendaciones, menos recomendaciones. Tratamos de que la distancia que hay entre la visita a la institución y el primer informe que recibe la universidad no supere los 6 meses, que sea lo más corto posible, para que no se pierda la frescura ni de la información, ni de la acción de la propia autoevaluación y de la visita. Pero bueno, respecto a las recomendaciones, tratamos de hacer recomendaciones que sean, sí, realizables dentro del marco presupuestario que la institución tiene y en todo caso tienen que ver con más cuestiones de reasignación o de reorganización. Sí. Sí, hay algunas que sí, sí. De las que conozco, porque hay muchas que lo deben tener y que no conozco. Sí, hay instituciones que tienen una gimnasia mayor en el tema, bueno, en la UMPA es una, pero bueno, hay algunas otras que tienen una gimnasia casi cíclica, este ciclo de 6 casi, incorporada, y que han incorporado unidades internas de evaluación y acreditación. Por ejemplo, nosotros hacemos un curso todos los años donde hablamos un poco de la cocina de la CONEAU, cómo se construyen los informes y todo eso. Y hay cada vez más personas que están encargadas de esas unidades internas, que se nota que aparentemente no las arman para el momento, sino que tienen una mayor permanencia. Pero bueno, tampoco eso están obligadas por ley, digamos. O sea, las instituciones ahí tienen que hacer uso de su autonomía y que vean las bondades de estos procesos, ¿sí? Porque es eso, básicamente. Pero no, ya le digo, no tengo un relevamiento hecho, pero hay muchas instituciones privadas y estatales que tienen bastante incorporado esto como información para la gestión. Y lo tienen unificado, tienen a cargo la evaluación institucional y la acreditación. Sobre todo carreras de grado, porque, no sé, en algunas instituciones que se le llama esto de federación de facultades y todo eso, que son muy grandes, a veces la información, la unidad central no la tiene sobre la acreditación de todas las carreras, cuando son 10 o 15, no está toda esa información. Entonces es importante que eso se reúna en algún lugar desde el punto de vista mental, digamos, ¿no? Que la institución lo tenga todo junto e integrado.